La vida artística de Arthur Rimbaud fue un fulgor, un estallido espectacular de talento que deslumbró a sus contemporáneos y que lamentablemente se apagó violenta y tempranamente. En apenas unos años, los que median entre unos 17 y 22 años, Rimbaud compuso toda su obra y desapareció de la escena. Pero jamás en la historia de la literatura universal, unos pocos años de creatividad han dado más de sí. La posteridad le ha encumbrado como uno de los más grandes poetas de todos los tiempos. Sus obras han fascinado a las generaciones de lectores. Su vida desorbitada ha causado tanto estupor y escándalo, y hay quien afirma que la verdadera creatividad hace eclosión en la primera juventud y que después de ella todo es parte de un oficio. De ser cierta esta afirmación, Rimbaud sería un ejemplo más que paradigmático. Hoy aquí en Crónica Lunares vamos a hablar de Iluminaciones, una de las obras de Arthur Rimbaud. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, como les digo, y pues nada, comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Arthur Rimbaud nació el 20 de octubre del año de 1854 en Charlesville, Bélgica. Hijo de un militar, a menudo ausente, que abandonó a su familia cuando Rimbaud apenas tenía unos 10 años, fue un alumno destacado en la escuela, en la que recibió el estímulo de su joven profesor de gramática y literatura llamado Isambard, lo que lo condicionó un poco sobre su vocación. Con apenas 16 años, publicó sus primeros poemas en revistas locales y envió 3 más a la revista Parnasse Contemporain con la intención de figurar en esta prestigiosa publicación. Pero al joven Arthur, su pequeña ciudad provinciana, le ahogaba y, dejándose llevar por el espíritu aventurero que caracterizó toda su existencia, se fugó a París. Y en ese mismo año, en 1870, y sin dinero, viajando en el tren, también sin haber pagado un ticket, por lo que fue detenido. Después fue rescatado por su profesor, quien le alojó en casa de unos familiares de Douai, donde acabó regresando a Charlesville poco tiempo después. Una segunda fuga, de la cual se habla, se produce en septiembre, primero a Charleston y después a Bruselas y Douai, en el cual debió haber sido devuelto a Charlesville escoltado por la policía. En 1871 escapa de nuevo a París, donde regresa a pie por falta de recursos económicos, pero ya poco tiempo después viaja una vez más a la capital francesa ante el estallido de la Comuna, en la que participa apasionadamente, y mientras tanto no ha dejado de escribir toda su poesía, que envía a su profesor o a su amigo Demeny, quienes se encargan de darlas a la luz o de conservarlas. Ya en 1870 envió su poema El barco ebrio a Verlaine. Por aquel entonces, un poeta consagrado, quien, deslumbrado por la calidad del poema y las posibilidades estéticas que encerraban, llama a Rimbaud a París. Verlaine estaba recién casado y dispuesto a una vida burguesa, y la llegada de su discípulo puso todo patas arriba cuando Rimbaud arrastra a Verlaine a su vida nocturna y al desorden, y choca con su mujer de escandalizada ante esta relación homosexual de su marido con un muchacho de apenas 17 años y la vida extremada y violenta. Verlaine entonces decide abandonar todo por su joven amigo, viajan juntos a Londres, se pelean, se separan y se vuelven a reconciliar. Y estos 3 agitados años acaban abruptamente en 1873, cuando Verlaine hiere a Rimbaud con un tiro de pistola y es condenado a 2 años de prisión. Rimbaud viaja de nuevo a Inglaterra y Escocia,
después Alemania e Italia hasta que se enrola en el ejército colonial neerlandés en 1876, del que deserta al cabo de 3 semanas, sigue viajando incansablemente sin dinero y sin apoyo y en 1877 hace su primer intento de pasar a África y se embarca en Marsella hacia Alejandría, pero cae enfermo y es repatriado. Ya en 1878 viaja a pie hacia Italia, logra de nuevo embarcarse y llega a Alejandría, y desde entonces su vida transcurre en África, primero en Yemen y después en Etiopía, dedicado al comercio colonial y al tráfico de armas, hasta que cae gravemente enfermo de un carcinoma en una pierna en 1891, es repatriado y se le debe amputar la pierna, pero hasta ese momento el mal es irreparable y poco tiempo después muere con tan solo 37 años. Entre 1870 y 1874, su vida errante y azarosa no le impide componer una obra poética que muchos consideran sublime. Sus poemas sueltos, publicados de forma desordenada, han sido tradicionalmente agrupados en 2 series, titulados estos primeros como Primeros Poemas y Últimos Poemas, y entre ellos se encuentran joyas indiscutibles como Sensación, Ofelia, Baile de los Arcados, El Herrero, Venus Anadiómena, Primera Velada, Novela, La Asombrosa Victoria de Sarrensburg, La Orgía Parisiense o París se repuebla, El Barco Ebrio, Los Cuervos, entre tantas obras que son conocidas, pero generalmente se consideran sus obras maestras, Una temporada en el infierno, prosa poética de fondo autobiográfico, en las que aborda su tempestuosa relación con Verlaine, publicada en Bruselas en el año de 1874, y en el libro que nos concierne el día de hoy, la obra que nos concierne el día de hoy, llamada Iluminaciones, escrito en 1873, entre 1873 y 1876, que fue publicada póstumamente, es la cual hablaremos el día de hoy. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación porque me gustaría mucho que nos dejaran sus mensajes, nos mandaran sus correos a cronicalonares.zoom@hotmail.com y también que nos descargaran o que nos recomendaran con algunos de sus amigos, de sus compañeros de clase, de personas en las cuales ustedes crean que este programa sea para ellos también. Y nos pueden encontrar en eBooks, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast. En Apple Podcast me gustaría mucho que también nos calificaran, que nos dejaran sus estrellitas. Y nos pueden descargar en Overcast, en Radio Republic, en Spotify. En Spotify también hay una versión en su celular donde nos pueden poner alguna estrella, nos pueden calificar ahí. Nos encuentran también en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker, en iHeartRadio. Y mucho me gustaría que se suscribieran con nosotros en YouTube, que nos siguieran en Facebook como Crónica Lunares de Zoom, en cualquiera de los dos, en YouTube y en Facebook. Bueno, en cualquier plataforma nos encuentran así, Crónica Lunares de Zoom. De ese modo nos encuentran. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y espero muy gustosamente todos sus mensajes. Vamos a la pausa y regresamos. La obra de Rembrandt
recorre en apenas unos cuantos años todo el camino que media entre Baudelaire y el simbolismo, e incluso el surrealismo, puesto que Iluminaciones ha sido considerado todo un claro anticipo de dicho movimiento. Illuminations es una palabra inglesa que significa literalmente grabados en color. Y este libro consta de 42 estampas en bellísimas prosas poéticas y verso libre que abarcan asuntos muy diversos, que poseen un fondo común y entre ellas se mezclan visiones mesiánicas, accesos de angustias y descripciones alucinadas que han sido calificadas como una sucesión de cuadros dibujados por una imaginación de visionario o un sueño intenso y rápido. Es una obra susceptible en muy diversas interpretaciones, fundamentalmente porque resulta imposible sustraer en su lectura a la propia biografía del poeta, tan intensa y tan desorbitada, y de esta forma algunos han querido ver en ella un viaje a la tumba abierta hacia el nihilismo, un rechazo de la moral burguesa y puritana e incluso la negación radical de la cultura y la civilización, la pura conciencia de la inutilidad de la tradición. Pero no deja de ser paradójico que una obra considerada paradigma de la negatividad y apoteosis del instinto destructivo sea al mismo tiempo un magnífico acto de creación estético y una gran propuesta de liberación mediante la escritura. Nos resulta extraordinariamente significativa la frase "yo es otro" que Rimbaud escribió en una de sus cartas. Esta expresión enigmática anuncia inconscientemente un deseo de autodestrucción y reconstrucción que cuadra perfectamente con la vida más que azarosa del poeta, un deseo de romper con todas las ataduras, renacer siendo otro, una actividad que se refleja perfectamente en una obra que es al mismo tiempo una de las cimas estéticas de arte poético de todos los tiempos. En el prefacio de la primera edición de Iluminaciones, de 1886, Paul Verlaine, quien se hizo cargo de la publicación, entre algunas verdades, otras medias verdades y más que una inexactitud manifiesta, todas ellas encaminadas a alabar la imagen de Rembrandt, se refiere a un cuadro de Martin Latour llamado Ángulo de Mesa en 1872, en el que señala que puede verse un retrato de Rembrandt a los 17 años, donde efectivamente se trata de la mejor imagen del poeta que se ha conservado. Un grupo de personas posan para el pintor sentados a una mesa en la que aparece que han acabado de comer o de cenar. Los primeros por la izquierda son el propio Verlaine, que aparece con un gesto serio y formal, y junto a él Rembrandt, que mira hacia adelante lánguidamente, acodado sobre el mantel y con la barbilla apoyada sobre la palma de la mano, un jovencito de gran atractivo y belleza inquietante. Pocos escritores han suscitado un cúmulo de interpretaciones tan diversas como Arthur Rimbaud. Algunos críticos han querido explicar desde un punto de vista cristiano el drama espiritual de sus obras, mientras que otros, por el contrario, le consideran un sacrílego que hace escarnio de los valores eternos de la religión y la sociedad, y algunos le consideran un maestro del simbolismo, otros el iniciador del surrealismo. Al propio Rembrandt, todas estas consideraciones, si hubieran llegado a conocerlas, probablemente le hubieran dejado indiferente, ya que algunos de sus testimonios resultan muy significativos. Paul Claudel, conmocionado tras la lectura de Iluminaciones, se definió como un místico en estado salvaje que huye en vano de la llamada de Dios, y para Albert Camus fue el poeta de la revuelta.
Y todo lo que esto pone inequívocamente de manifiesto es que la corta e intensa obra poética de Rembrandt causó una conmoción gigantesca entre sus contemporáneos y suscitó una fascinación a la que no han podido sustraerle las generaciones posteriores. Ya hemos visto que Paul Verlaine desempeñó un papel muy importante en la vida de Rembrandt. Merece la pena aquí detenerse en la obra de este poeta, cuya obra debe de ser leída ya que ocupa un puesto destacado en esa brillantísima eclosión de excelente lírica que produjo en la Francia de la segunda mitad del siglo XIX. Y Paul Verlaine nació en Metz en el año de 1844 en un ambiente burgués acomodado y desde muy joven se dedicó a la poesía. Se dio a conocer en París en 1866 con la publicación de sus poemas saturnianos, en los que advierte la influencia de Baudelaire, pero 2 años después publicó Fiestas Galantes, que se vincula más con el decadentismo. Ya en 1870 es el año de su matrimonio con Mathilde Mauthe, pero también con él la derrota de Sedan, la caída del Segundo Imperio y el estallido de la Comuna, en lo que afecta a Verlaine, el año de la irrupción de Rembrandt en su vida, como ya lo dijimos anteriormente. En 1874 aparece Romanzas sin palabras, donde se manifiesta plenamente la poética de Verlaine, que él mismo definió en su arte poética, que constituye la esencia del simbolismo, una escritura de sensaciones puras, ajenas al significado, atenta sobre todo a la musicalidad del verso, liberada del corsé de la rima. Y su siguiente libro, ya en 1881, tiene un significativo título llamado Cordura. Fue escrito en su estancia en prisión a causa del disparo con el que hirió a su joven amante Rembrandt, y representa una vuelta a las formas métricas regulares y al sosiego creativo. Después de todo esto, publicó nuevos libros de poemas a lo largo de los siguientes 2 años, Antaño y Ogaño, liturgias íntimas, paralelamente, canciones para ella, etc. Y en 1884 dio a la imprenta la célebre antología de Poetas Malditos, a la que nos hemos referido ya en el programa anterior, que les recomiendo mucho que vayan a escucharnos. Me agrada mucho y me emociona el saber que también ustedes nos mandan sus mensajitos cada vez que abro mi correo electrónico y veo ahí mensajes nuevos, con nuevas recomendaciones, con nuevas sugerencias, incluso críticas que nos han hecho. Me emociona cada vez que los encuentro así. Me gustaría seguirme emocionando de ese mismo modo. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Te dejo con esto. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale?
Crónica Lunares y Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada, comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?